Hola compañeros, mi nombre es Jennifer Pulido, soy del equipo 7 y aquí hablaré sobre el capítulo 4 que trata sobre la demanda del individuo y del mercado. Primero hablaremos sobre la curva de demanda del individuo. Tenemos que empezar por saber lo que significa esta curva. Esta es la que relaciona la cantidad que comprará un consumidor de un bien con un servicio. Como podemos ver, la figura 4.1 muestra las decisiones de consumo que toma una persona cuando asigna una cantidad fija de renta a los dos bienes. Podemos ver que al principio el precio de los alimentos es de $1, el del vestido es de 2 y la renta del consumidor es de 20. Una reducción del precio de los alimentos sin que varíe la renta ni el precio del vestido lleva a este consumidor a elegir una cesta del mercado diferente. En la gráfica A, que es la que aparece en la parte de arriba, las cestas del mercado que maximizan la utilidad correspondiente a diferentes precios de los alimentos representan la curva de precio-consumo. La figura B muestra la curva de demanda que relaciona el precio de los alimentos con la cantidad comprada. Ahora veremos sobre las curvas de Engel. Estas son las que relacionan la cantidad consumida de un bien con la renta. Antes de explicar el ejemplo, veremos lo que es un bien normal y lo que es un bien inferior. Un bien normal es cuantos mayores son los desplazamientos de la curva de demanda hacia la derecha, mayor es la elasticidad renta. Un bien inferior es cuando la cantidad de demanda disminuye cuando aumenta la renta. La elasticidad renta de la demanda será negativa. Ahora, como podemos ver en la figura 4.4 nos aparecen dos gráficas, en donde renta se muestra en el eje Y y alimentos en el eje X. En A, los alimentos son un bien normal y la curva de Engel tiene pendiente positiva. Sin embargo, en B, las hamburguesas son un bien normal cuando la renta es inferior a $20 al mes, y es un bien inferior cuando es superior a $20 al mes. Ahora veremos un ejemplo más claro sobre las curvas de Engel, basado en el gasto anual de consumo de los hogares estadounidenses. La figura representa los datos del cuadro que corresponden a las viviendas alquiladas, la asistencia sanitaria y las actividades recreativas. Se puede observar en las tres curvas de Engel que conforme aumenta la renta, los gastos en actividades recreativas se incrementan rápidamente, mientras que los gastos en vivienda de alquiler aumenta cuando la renta es baja pero disminuye cuando sobrepasan los $30,000. Bienes sustitutos y complementarios. Hablaremos sobre el efecto sustitución, que esta es la variación que experimenta el consumo de alimentos cuando varía su precio y el nivel de utilidad se mantiene constantes. En la figura 4.6, el efecto sustitución se obtiene trazando una recta presupuestaria que refleja la reducción del precio relativo de los alimentos. Muestra claramente que cuando baja el precio de los alimentos, el efecto sustitución provoca un aumento de la cantidad demandada de alimentos. La explicación se encuentra sobre las preferencias de los consumidores al saber que las curvas de indiferencia son convexas. Por lo tanto, el punto que maximiza la satisfacción en la nueva recta presupuestaria de encontrarse por debajo y a la derecha del punto inicial de tangencia. La curva de demanda del mercado. La curva de esta demanda es la suma horizontal de las demandas de cada uno de los consumidores. Se suma horizontalmente para así encontrar la cantidad total que mandarán los tres consumidores a cualquiera de los precios. En este ejemplo, en la figura 4.10, podemos ver cuando el precio es de $4, la cantidad demandada por el mercado es la suma de la cantidad demandada por A, por B, que son 4 unidades, y por C, que son 7 unidades. Elasticidad de la demanda. La elasticidad precio de la demanda describe la sensibilidad de las demandas de los consumidores a las variaciones del precio. Se calcula con la fórmula que podemos ver, en donde delta significa cambio en o variación de, Q es cantidad y P es precio. Existen tres tipos de demanda: inelástica, elástica e isoelástica. Un caso especial de la curva isoelástica es la curva de demanda de elasticidad unitaria, la cual podemos ver en la siguiente figura. Cuando la demanda tiene una elasticidad precio de -1,
A cada precio, el gasto total es constante a lo largo de la curva de demanda D. Por ejemplo, una subida del precio provoca una disminución de la cantidad demandada que no altera el gasto total realizado en el bien. El excedente del consumidor es la diferencia entre la cantidad máxima que está dispuesto a pagar un consumidor por un bien y la que paga realmente. Examinaremos la siguiente curva de entradas para un concierto por parte de una persona. Aunque el análisis siguiente se refiere a una curva de demanda individual, también se aplica un razonamiento parecido a una curva de demanda del mercado, trazándola de tal manera que se parezca más a una escalera que a una línea recta. Podemos medir el valor que tiene este consumidor con la compra de diferentes cantidades de entradas que va a comprar. Puede razonar de la siguiente manera. La primera entrada cuesta $14, pero vale 20. Esta valoración de $20 se obtiene utilizando la curva de demanda para hallar la cantidad máxima que pagará por cada entrada adicional. El excedente del consumidor se halla sumando los excesos del valor correspondiente a todas las unidades compradas en este caso, pues el excedente del consumidor sería 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 igual a 21. Las externalidades de red positivas. Para poder entender las siguientes gráficas, explicaré primero qué son las externalidades de red. Estas pueden ser positivas o negativas. La positiva es la cantidad de un bien demandada por un consumidor, representando aumento en respuesta al crecimiento de las compras de otros. Un ejemplo son las páginas web de redes sociales. Cuanto mayor sea el número de personas que participen en la página, más valiosa será. Si una página web de una red social tiene al principio una pequeña ventaja en lo que se refiere a cuota de mercado, esta ventaja aumentará ya que la gente preferirá entrar en esta página mayor. Un claro ejemplo se muestra en la siguiente figura, en la cual el eje de abscisas mide las ventajas de un producto en miles al mes. Supongamos que los consumidores piensan que solo se han comprado un determinado producto 20.000 personas. Como esta cifra es baja en relación con la población total, los consumidores apenas tienen motivos para comprar el producto. No obstante, algunos lo comprarán, pero solo por su valor intrínseco. En este caso de la demanda, viene dada por la curva D20. Las externalidades de red negativas son en las que el consumidor desea tener un bien exclusivo o propio. Un ejemplo de esta es el efecto snob, que se refiere al deseo de tener bienes exclusivos o únicos. La cantidad demandada de un bien snob es mayor cuantas menos personas lo tengan. Por ejemplo, las obras de arte raras, los automóviles deportivos y ropa a la medida son bienes snob. En la siguiente figura se muestra cómo funciona una externalidad de red negativa. D2 es la curva de demanda correspondiente al caso en que los consumidores creen que solo tienen el bien 2.000 personas. Si creen que la tienen 4.000, es menos exclusivo, por lo que es más bajo su valor. Por lo tanto, la cantidad demandada es menor y la curva correspondiente es la de 4. Asimismo, si los consumidores creen que 6.000 personas tienen el bien, la demanda será aún menor y corresponde a la curva de 6. Finalmente, los consumidores se enteran de cuántas personas tienen realmente el bien, por lo que la curva de demanda del mercado se halla uniendo los puntos de las curvas de 2, de 4, de 6, etc., que corresponden a las cantidades 2.000, 4.000 y 6.000 sucesivamente. Método estadístico de la estimación de la demanda. El método, cuando se utiliza correctamente, puede ayudar a los investigadores a diferenciar los efectos que producen variables como la renta y los precios de otros productos en la cantidad demandada de un producto. El siguiente cuadro muestra la cantidad de frambuesas que se venden en un mercado todos los años. Esta información será valiosa para una organización que representará a los agricultores, ya que permitiría predecir las ventas a partir de sus propias estimaciones y del precio de otras variables.
Los datos del cuadro sobre los precios y las cantidades se representan gráficamente en la figura 4.19. Si creyéramos que el precio es la única variable que determinara la demanda, sería razonable describir la demanda del producto trazando una línea recta, en la que Q es igual a menos B, P, que se ajustará a los puntos como muestra la curva de demanda. Como vamos en el cuadro, la renta se ha duplicado durante el estudio, el cual induce a pensar que la demanda se desplaza 2 veces. Por lo tanto, las curvas de demanda ofrecen una descripción más probable de la demanda. Los datos del cuadro sobre los precios y las cantidades se representan gráficamente en la figura 4.19. Si creyéramos que el precio es la única variable que determinará la demanda, sería razonable describir la demanda del producto trazando una línea recta, donde Q es igual a menos B, P, que se ajustará a los puntos como muestra la curva de demanda. Como vemos en el cuadro, la renta se ha duplicado durante el estudio, el cual induce a pensar que la demanda se desplaza 2 veces. Por lo tanto, las curvas de demanda ofrecen una descripción más probable de la demanda.